Muchas gracias, Susana. Antes de ir a uno de los temas que pretendía tratar, quería hacer referencia, porque es un tema que a mí me resulta interesante, esos temas que a mí me provocan, en el buen sentido de la palabra, y es que el buen amigo Esteban, pues nos hacía un reto sano, me parece, en el aire, con respecto a que el único modelo que triunfa y que genera prosperidad en el mundo es el modelo de la teoría monetaria clásica, o keynesiana como algunos le llaman, producto del trabajo de aquel excelso economista y profesor John Maynard Keynes, uno de los tantos economistas británicos y de los tantos economistas europeos cuyos trabajos, cuya teoría monetaria, y ojo, que muchos de sus trabajos no pudo terminarlos. A su muerte dejó algunas obras inconclusas que de seguro hubiesen sido importantísimas. Su trabajo, su influencia, su visión del mundo, su visión del trabajo de los bancos centrales, tuvo una enorme influencia, porque la teoría de Keynes sobre todo aspiraba a la estabilidad, a dar seguridad en el tiempo, y eso hay que decir que tiene un valor muy grande, sobre todo en el mundo en el que a él le tocó vivir. A Keynes le tocó vivir el mundo de entreguerras. Siendo jovencito, siendo un joven, le toca vivir la Primera Guerra Mundial, le toca desarrollarse como ser humano en el periodo de entreguerras, y le tocó como profesor universitario a Keynes incluso hacer guardias en la época de los bombardeos de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemana, cuando bombardeaba de manera inmisericordia las estructuras británicas. Se dio el caso incluso de que algunas guardias se le tocaron con profesores de otras teorías económicas. Hay sobre eso una historia muy interesante, me parece que de él y de Hayek. No recuerdo con exactitud, de que les habría tocado en una oportunidad hacer una de esas guardias nocturnas en un momento en que todavía no se desarrollaba pues la tecnología del radar, que por cierto la desarrollaron los británicos, y donde antes de eso simplemente había que hacer guardas nocturnas en los techos y a través de las luces darse cuenta de si venían bombardeos y dar las alarmas, sonar las campanas para que las personas pudieran refugiarse en los sótanos y demás. Esa enorme influencia de ese gran profesor y de ese, sin dudas, increíblemente inteligente economista, ha tenido un peso importante en el resto del mundo. Keynes estaba a mucha distancia del marxismo, de hecho era un gran crítico de Marx, era un gran crítico de toda la teoría comunista, pero estaba también a mitad de camino, porque igual era una persona que desconfiaba de los aspectos que predicaban otras escuelas económicas, como la de Menger, el propio Hayek y la escuela austríaca, entre muchísimas otras visiones mucho más liberales. En vez de confiar, sobre todo en la fortaleza del mercado, era un mayor creyente en la idea pues de una regulación por parte del Estado, la teoría que a muchos más le gusta en nuestra América Latina, porque le da la idea, la ficción al político de que puede manejar no solamente lo que le corresponde como legislador, como ejecutor de políticas públicas, sino de que puede controlar la economía, de que puede jugar con la famosa idea de incentivar el consumo, la idea de la demanda agregada, que no era más que, sobre todo en los años 60 y 70, tanto le gustó a los gobiernos de Balaguer y sus ministros, la idea de que, bueno, necesitamos que la economía se expanda. Vamos a hacer un gran programa de obras públicas. Y como vamos a hacer un gran programa de obras públicas, se van a contratar obreros, ingenieros, máquinas de construcción, y eso va a generar salarios, y esos salarios van a ser llevados por las personas que participen en esas obras a los supermercados para comprar comida, van a ser llevados a los dealers porque van a comprar vehículos y demás. La gran pregunta es: ¿el Estado deja de construir en algún momento? ¿El Estado mantiene el mismo ritmo de construcción siempre? La construcción, por ejemplo, para quienes solían basar siempre la defensa de ese discurso, la construcción la hace necesariamente siempre la misma mano de obra. En el caso de la República Dominicana no hubo sino un desplazamiento, por ejemplo, de la mano de obra, porque esta no respetaba las legislaciones laborales aprobadas por las leyes dominicanas, y hubo un desplazamiento de la antigua mano de obra que estaba en el azúcar y que terminó convirtiéndose en la mano de obra, por ejemplo, de la construcción. Un desplazamiento natural que se dio, dejando al obrero dominicano fuera del juego y manteniendo, eso sí, la participación de empresas de construcción, tanto locales como foráneas, pero de alto poder económico, y obviamente la participación de los ingenieros, que son la mano de obra calificada. Esa idea de que esa era una de las maneras de mantener el ritmo de crecimiento de la economía, se mantuvo durante mucho tiempo. Cuando Balaguer retorna en 1986,
le recuerdo yo a mi amigo Esteban, y lo sabe él muy bien, conoce muy bien esa historia, volvía con la misma idea: sustitución de importaciones, tratar de que un país lo fabricara todo, de que no vamos a necesitar importar ventanas porque aquí estamos en capacidad de fabricarlas. El problema es que fabricar ventanas en un país no necesariamente sale tan barato como en otro, por un tema de tecnología, de acceso a la materia prima y de los elementos de la cadena de costo. Resultado: no todo cuanto se fabricaba, y ahí están esas empresas que anteriormente eran parte de la fortuna de Trujillo, del dictador, y que luego pasaron a ser las empresas del Estado, Corde, aquella corporación de empresas públicas, y que eran conocidas en su inmensa mayoría por ser un monumento a la ineficacia, a la ineficiencia, y porque eran manejadas por personas que, no manejando empresas de su capital, ni empresas donde los dueños tuviesen los niveles de exigencia de la empresa privada, el resultado, como tenía que ser, era corrupción, puestos burocráticos exigidos solamente por la participación en política, no por la capacidad de generar un buen servicio, un buen producto. América Latina sí ha tenido ejemplos divorciados de la teoría monetaria clásica y keynesiana. La ha tenido. El mejor ejemplo, ¿saben cuál es en América Latina? El país a donde más latinos dentro del continente americano migran para buscar trabajo y mandar remesas a otros países, que es el caso chileno. Le guste o no a mucha gente, y sobre todo no le gusta a mucha gente porque recoge reformas que son anteriores al retorno de la democracia. Eso es verdad. Recoge reformas que son anteriores al regreso de la democracia pluripartidista y el respeto a los derechos humanos. Eso es cierto, eso es innegable. Ahora, los malos gobiernos pueden tomar buenas decisiones y malas decisiones. Esas decisiones económicas que estoy diciendo Chile tomó en algún momento con asesoría de universitarios y de profesores estadounidenses, también las tomó en su momento China. Esa misma China que esos mismos casualmente aplauden, haya hecho reformas económicas. Y sin embargo, en China nunca ha retornado un modelo pluripartidista. Se mantiene un sistema de partido único, independientemente de que le hayan tomado un gran aprecio a la prosperidad que le generaron esas reformas hacia el capitalismo, hacia libertades económicas, hacia inversiones extranjeras y foráneas. Pues fue el mismo camino que Chile siguió, solo que tuvo felizmente, a partir de 1989, con aquel referéndum, el retorno de la democracia. Sí, ha habido países que se han divorciado de la idea de que solamente agregando mayor masa monetaria a un precio altísimo de inflación y con una enorme dependencia de esos flujos para su economía, hay países que han logrado divorciarse. Uno de esos casos es, por ejemplo, Panamá, o lo que está haciendo Paraguay en los últimos años. El país con menos ministerios, 12 solamente tiene su estado. Reformas proactivas para tratar de disminuir el costo de generar riqueza, sobre todo en el caso de Paraguay, un país que depende mucho del agro, para que sus exportaciones, algodón y otras materias, puedan ser colocadas en el mercado sin tantas retenciones, sin que eso le cueste tanto a quien produce, que sobre todo, y eso sí, tiene un efecto directo en la masa pobre. No es cierto que el mundo entero y países que antes eran pobres y que hoy son prósperos han tenido que caminar la misma vía con los mismos pasos. Yo he citado aquí el ejemplo en el caso de Europa, de Irlanda, una de las naciones más pobres del continente europeo. Hará cuestión de 35 o 30 años, decidió también transitar otro camino y hacerlo a través de la reducción del gasto público, de la condensación de muchas políticas estatales y de hacer, sobre todo del Estado, transparente, una agencia eficaz, donde la presión fiscal que se tiene, la presión impositiva, tenga una traducción directa en servicios de muchísima calidad, pero donde no haya un puesto más que el necesario dentro de la nómina pública. Esa vieja idea de que ese es el único método y que por demás parecería es infalible, se demuestra en la práctica, porque cuando hablamos de déficit que existe, ese déficit ha ocurrido con políticas de ese librito. Y hemos tenido tanto lo bueno que pueda ocurrir en una economía de mercado con regulación, como lo malo que ésta puede producir. Es evidente que nunca se hará nada distinto si no se generan riesgos. Una de las pocas veces que esos riesgos se generaron fue precisamente, y hemos hablado y hemos estado de acuerdo aquí, cuando Balaguer, ante el fracaso de su política económica en su retorno en el 86, decide dar pasos en otra dirección. Y se hace esa reforma de entre el año 90 y 92, que terminó siendo importantísima, porque termina pariendo una prosperidad que permitió a nuestra nación elevar sus niveles de desarrollo económico y humanos a partir de los años 90. No era mentira aquello de que cuando Leonel Fernández llegaba a la presidencia encontraba un avión en la pista con combustible. En materia económica eso era verdad.
Y qué bueno que incluso ese primer gobierno del presidente Fernández tuvo cierta disciplina, porque incluso hasta dejó una deuda pública un tanto menor a la que encontró, un caso único en nuestra historia republicana reciente. Aunque después de eso igual, después del 2004, él tomó otra vez otros caminos distintos en materia macroeconómica. De manera que criticar ese sistema no es malo, cuestionarlo no es malo, y pensar que en algún momento vamos a hacer algo distinto, similar a lo que otros lograron hacer con éxito. Yo creo que eso es también parte del deber que tenemos los que criticamos y proponemos políticas públicas.